o sea como un proceso que también se desenvuelve en un contexto internacional. Ahora bien, en cuanto a la importancia del localismo, de la noción de patria chica o de la noción de matria, si se quiere, tenemos y vemos la complejidad y la diversidad, la heterogeneidad cultural y social de México. En este mapa podemos ver distintas regiones de México. Distintas regiones de México en la que existen 5 niveles de análisis espacial. Si nosotros queremos estudiar las particularidades y si queremos entender el papel y la influencia que los regionalismos, los localismos han tenido sobre el desarrollo mismo de la Revolución Mexicana. Estos 5 niveles de análisis espaciales son las regiones macro, los estados de la federación, regiones más chicas que las regiones macro, que no son ni micro ni macro, son regiones intermedias, digamos, los municipios que van a tener van a jugar un rol preponderante, un rol destacado, y los lugares submunicipales que pueden ser los barrios o conjuntos de barrios. Sin embargo, esta diversidad de regiones que veíamos en el mapa de hace rato, vamos a tomar, o el autor va a tomar, el modelo tripartito de Friedrich Katz, realizado en 1974, que simplifica la cuestión de las regiones y las divide en 3 grandes espacios: el norte, el centro y el sur. Este modelo tiene una impronta histórica y socioeconómica con fuertes rasgos políticos, por lo que nos va a ser muy útil para el análisis de los localismos y para entender la influencia que estos tuvieron sobre la naturaleza y el carácter mismo de la revolución. Existieron regiones que jugaron un papel más destacado que otras a todo lo largo del proceso, del desarrollo del proceso revolucionario. Aquí tenemos algunas de esas regiones, como la del Valle de Papiaochi, de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, las lagunas, las huastecas, la Sierra Oriental de Querétaro, el centro oriente de Morelos, la Sierra Norte de Puebla y la meseta purépechá de Michoacán. Entonces, ¿qué importancia fundamental guarda el regionalismo? Guardan los localismos, las patrias chicas, las matrias, a lo largo del desarrollo y el desenvolvimiento de la Revolución Mexicana. Guardan una importancia fundamental porque la movilización popular revolucionaria se nutría de sentimientos afectivos que tenían que ver con la región a la que pertenecían ciertos caudillos o los contingentes del ejército campesino. Es decir, se nutrían a partir del sentido de pertenencia, del cariño por la patria chica o la matria, de sus símbolos, de sus caudillos, de sus tradiciones culturales. El regionalismo entonces supone una identificación cultural, política y sentimental de los grupos respecto de un espacio geográfico determinado, lo que de alguna manera nos va a explicar la diversidad de facciones y de grupos que actúan y que se desenvuelven a lo largo de toda la revolución. ¿Por qué decimos que tienen una importancia fundamental? Porque estos regionalismos expresan una continuidad histórica que se puede rastrear hasta el Altepetl mesoamericano como unidad geográfica, social, política y cultural básica, que históricamente ha servido como un núcleo organizativo de los campesinos, de los indígenas, de las bases sociales.
decimos que es importante rastrear esta continuidad histórica desde aquel momento, desde el Altepetl mesoamericano, propio de las sociedades prehispánicas, hasta el municipio, en su transformación hacia municipio, que no había perdido ese elemento organizativo que como unidad social, política y cultural el Altepetl mesoamericano expresaba, ¿no? Esta unidad, esta primacía por la organización, esta relevancia de estas instituciones como unidad básica de organización de las masas campesinas y populares, también se dio en el municipio desde 1910 en adelante, lo que termina por constituir a la comunidad campesina como la unidad básica de la revolución. Una unidad geográfica, política, social y cultural que era pequeña, tradicional, endogámica, por lo que se constituían en culturas íntimas, un concepto que utiliza el autor para comprender el carácter de estas unidades, y es aquí donde vemos la íntima relación que existe entre un análisis histórico y un análisis antropológico para poder entender primero esta continuidad histórica, segundo el papel de los regionalismos y la impronta que ellos marcaron para el desarrollo del proceso revolucionario que terminó constituyendo y dotando del carácter y naturaleza propia de la Revolución Mexicana, que es un carácter diverso, heterogéneo y descentralizado. Esta unidad geográfica, política, social y cultural constituye el núcleo de apoyo y movilización popular. Por eso resulta de suma importancia, porque el apoyo y la movilización popular se daban en relación a la figura sobresaliente del caudillo o del cacique, y por lo tanto la naturaleza de ese apoyo popular se limitaba a una región particular y adquiría las características culturales de esta región en particular. Es decir, que las bases del apoyo popular variaban conforme a la naturaleza de la región. Por eso es sumamente importante, porque estos núcleos de apoyo y movilización popular encarnados en el municipio, en el regionalismo, en la patria chica y en la matria, van a ser fundamental para todo el desarrollo del proceso revolucionario. Entonces, el proceso revolucionario constituye un fenómeno caótico, descentralizado y centrífugo. Esto es esencial entenderlo porque expresa la complejidad del proceso que se manifiesta en una heterogeneidad y en una flexibilidad ideológica importante, en la que tenemos expresiones de liberalismo, de populismo, de agrarismo, de autonomismo, de desarrollismo, de laborismo, de socialismo, de anarquismo, de sin-anarquismo, que constituye un movimiento de la Iglesia Católica, y de jacobinismo, que era un movimiento anticlerical, además de también presentar una marcada fricción política, es decir, que existía una rivalidad entre los pueblos, que el autor ilustra muy bien a partir del concepto de campanilismo, es decir, que los pueblos se inmiscuían en ellos y desde las torres, desde los campanarios de sus iglesias, miraban al exterior y a partir de eso se relacionaban con el exterior. Esto trajo muchos conflictos que se dieron entre pueblos y haciendas, entre pueblos y pueblos, entre fracciones y fracciones, conflictos que eran de tipo espaciales, clasistas y étnicos. En ese sentido, la reforma agraria, que de cierta manera en un primer intento toma forma a partir de la Constitución de 1917, fomentó conflicto entre pueblos vecinos debido a la lucha por conseguir mejores dotaciones ejidales. Se constituyen los ejidos, que son una forma de
propiedad corporativa de la tierra. Es decir, que ¿por qué entonces es importante el factor del localismo, el regionalismo en esto? Porque el regionalismo expresa identidades locales que son diversas, que pregonan reivindicaciones parciales y producen choques de intereses sectoriales, lo que va a otorgar el carácter descentralizado a la Revolución Mexicana. Esto, a su vez, como ya lo dijimos, muestra la complejidad del proceso revolucionario, porque la movilización desde abajo, que es diversa y contradictoria en relación a esta alta heterogeneidad y flexibilidad ideológica y a la marcada fricción política que existe, se combinó con una política desde arriba, de una manera que fue compleja y dialéctica, es decir, los movimientos de base, la masa campesina y la reducida clase obrera, en su movilización se combinó con una política desde arriba, es decir, una política estatal, que sobre todo se encarnaba en la figura de Madero en un primer momento, Carranza, Obregón después y Cárdenas al finalizar, mientras que la movilización desde abajo se encarnaba sobre todo en las figuras de Pancho Villa y Emiliano Zapata. De todas maneras, después de 1920 se pone en marcha un proceso de descentralización, es decir, lo que en la Revolución Mexicana se conoce como el proceso de forjar Estado, que entre otras cosas buscaba establecer una mayor regionalidad, una mayor integración nacional, y fortalecer la centralidad del Estado. Ese proceso, si bien constituyó un poder estatal más fuerte, más sólido, digamos, más acabado, sobre todo con Cárdenas, sin embargo, fue muy limitado, por lo que el carácter descentralizado de la revolución no perdió su flujo, no perdió su entidad en el proceso revolucionario y de alguna manera siguió dominando la escena hasta bien entrado 1940. Es decir, que el regionalismo, el localismo, jugó un rol fundamental, tuvo un papel importante en lo que fue el desarrollo de la Revolución Mexicana y fue de alguna manera su influencia la que terminó marcando el carácter heterogéneo, descentralizador y diverso que en su dinámica adquirió la Revolución Mexicana.